Dios me los bendiga, mis amados hermanos, siempre aquí procurando bendecirles a ustedes a través de estos pequeños videos. Continuando con el tema que estamos tratando de retomar, de repasar de lo que hablamos el domingo pasado y de lo que hablamos en Aguijones y Clavos anterior, que estamos hablando acerca de la autoridad. Quiero utilizar otro pasaje, aparte del que vimos anteriormente de Mateo 20, 25 al 28, Marcos 9, 33 al 37. Y dice, cuando llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me envió. Hermanos amados, es interesante cómo los discípulos que tenían el problema genético de la naturaleza caída, igual que nosotros, empezaron a discutir entre ellos quién habría de ser el más grande. Y el Señor se dio cuenta que ellos iban discutiendo en el camino sobre quién era el primero. Al igual que nosotros, hermano, que pensamos cuando estamos en el reino de Dios, buscar siempre la posición jerárquica en la cual nos convenga estar. Todos queremos estar en un lugar más alto, lo merezcamos o no, tengamos las aptitudes o no. Eso muchas veces no nos interesa en la carne, porque lo que queremos es estar en un lugar de preeminencia, jerárquicamente elevados por una razón. En el mundo, el que está más arriba obtiene mayores beneficios, mayores glorias, pretende más cosas y al final se sirve de los demás, que es lo que le encanta a nuestra carne. Al final, servirnos de los demás, dominar sobre los demás. Ese es un problema que el ser humano ha llegado a adquirir precisamente en esa etapa psicológica del despertar de la conciencia social, donde cuando estamos en cierta edad se nos lanza, que 4 o 6 años, se nos lanza al mundo, en el sentido de que abrimos nuestra conciencia para darnos cuenta que vivimos, que no solo existimos nosotros, sino que hay gente a nuestro alrededor. Nos damos cuenta que no puede papá fijarse solo en nosotros. Hay 3, 4, 5 hermanos más, que hay un círculo al cual de alguna manera hay que casar en él. Después llega el tiempo de la escuelita, los amiguitos, el fútbol, etcétera, y tantas cosas más, en las cuales vamos tratando de encontrar un lugar. Pero un lugar donde estamos en un estira y encoge, control, poder, tratando de ver hasta dónde los que están a nuestro alrededor se dejan, y si papá y mamá fueron flojos y se dejaban manipular por ese niño, él cree que lo puede hacer en los demás círculos, y todo eso se va acrecentando. Y cuando llega un momento, empieza a sentir el tope, el que los demás no están dispuestos a hacer, como fue papá y mamá de alcahuetes, que todo le permitían, etc. Entonces, todos esos conflictos que nosotros tuvimos en esa etapa de nuestro desarrollo, vinieron a traer en nosotros un resultado común, que es que todos deseamos encontrar un lugar en donde tener control y dominio. Eso es lo que queremos. Control, dominio, poder. Pero el estar en el Señor
es un caminar totalmente distinto. La vibración que nosotros necesitamos tener, hermanos, en el Señor es completamente diferente. Dios nos tiene que abrir los ojos para darnos cuenta que el terreno en el que estamos santo es. Que Dios nos ayude a tener la visión de Moisés ardiendo esa zarza y una voz que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás santo es. Y la misma visión que tuvo Josué cuando vio de lejos al guerrero Jesucristo, que era Jesucristo, era una teofanía del Señor, el guerrero de Jehová, al cual Josué se postró cuando le vio, y también le dijo que el lugar en el que estaba era santo. Así que, hermanos amados, nosotros debemos de tener una conciencia que el terreno de la iglesia, la esfera de la iglesia, es una esfera completamente diferente a la vida natural que nos ha tocado a todos vivir, y en la cual nos ha sido no fácil, tal vez muy difícil, porque a todos nos es muy difícil, pero todos batallando para ver cómo podemos tener ese control, ese poder, y llegar a tener una posición en la cual nos veamos beneficiados, manejando, controlando y disponiendo de todos los que tengamos abajo. No puede ser así el liderazgo en el Señor. Yo sigo exhortando especialmente ahora a los líderes de todos lados, los que me escuchen, aunque no pertenezcan al ministerio que el Señor me ha dado. Les exhorto a que ustedes cambien de ruta. No pueden ustedes tomar la ruta de las jerarquías, el dominio de la gente, el abuso del poder, para ustedes hacer lo que crean, lo que ustedes se imaginen, lo que ustedes piensan. El rebaño no nos lo dieron para que nosotros nos proyectemos y nos realicemos a nosotros mismos. El rebaño no nos lo dieron para comer de él, espiritualmente hablando. Nos lo dieron para entregarnos para él, para servirlo a él. Somos como los pastores que anda viendo cómo le da de comer al rebaño, y no como los cuatreros viendo a ver cómo destazan a una de las ovejas del rebaño. Entonces, mis amados líderes que Dios los ha llamado, yo los exhorto a que se den cuenta que no pueden estar ustedes peleando, igual como los discípulos andaban viendo a ver quién era el mejor, quién era el primero. ¿Por qué anda buscando usted eso en el Señor? ¿Qué debe realmente usted buscar en Cristo Jesús? Bueno, pues el Señor, cuando se dio cuenta de eso, de que ellos estaban peleando, Él les tuvo que decir, y que ustedes qué discutían en el camino. Ellos tuvieron que guardar silencio, y entonces el Señor les dijo: si alguno desea ser el primero. Bueno, hablemos aquí pues de los líderes. Yo sé que los líderes tenemos un conflicto que espero usted lo haya solucionado como a mí me tocó solucionarlo ya hace algunos años. De que nos gusta, el liderazgo nos gusta porque nos llamó el Señor. Yo llevo en la sangre el ponerme adelante en las cosas. Eso es parte del don que el Señor me ha dado. Pecado no es eso. Pecado es lo que pretenda conseguir a través de eso. Pero el Señor dijo: el que desee ser el primero será el último de todos y el servidor de todos. El último de todos, ¿por qué? Porque nosotros no debemos de considerarnos especiales. Cada vez que usted tiene liderazgo en el Señor, cada vez que el Señor lo coloca a usted al frente de alguien para ayudar, o que usted se ve que Dios lo ha colocado en preeminencia en el cuerpo de Cristo, no es para que usted se sienta especial. Si usted tiene esa sensación en su vida, usted debe de pedirle al Señor que le auxilie, porque usted está mal. Usted debe de considerarse el último. Usted debe de entender que no es nada, en el sentido que no es mejor, no es peor, pero tampoco es mejor que los demás. Todos somos iguales. Esa igualdad
de la naturaleza de hijos de Dios que tenemos, la debe de conservar todo aquel que ha sido llamado, por muy grande que sea su ministerio. Y además, dijo el Señor, y él tiene que aprender a ser servidor de todos. Eso es otra de las cosas que tienen que aprender los que son llamados del Señor. Si usted es un llamado del Señor, si usted es un líder, si usted tiene un ministerio, si usted tiene, hermano amado, algo en el Señor que lo está impulsando y que lo ha puesto el Señor en preeminencia sobre el cuerpo para bendecirlo, sirva. No sírvase del rebaño, sirva a los demás. Y el Señor dice que tomó a un niño, lo puso en medio de todos y le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. En otras palabras, todos los que son líderes del Señor y que van a ejercer la autoridad y el gobierno de Dios, tienen que hacerse como niños. Y un niño tiene como característica que no es pretencioso, que no tiene, sino que simple y sencillamente solo muestra su debilidad. Que Dios nos ayude a ser verdaderamente tratados por la cruz del Señor, al punto de no ser grandes, sino ser como niños y servir a los demás a través de los dones que el Señor nos ha dado. Debemos de ejercer el gobierno de Dios y la autoridad, porque ¿qué haría el reino de Dios? ¿Qué haría la iglesia sin que hayan quienes gobiernen? Pero que los que gobiernen conforme al corazón de Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.